Preguntas, ¿ah? Voy a hacer algunas preguntas, ¿ah? Muy bien. Así que espero que inmediatamente respondan, ¿no? Para hacer amena la clase, pues si no, se convierte en un monólogo, ¿no? Y eso a veces genera un poco de pesar, sobre todo para mí, que me gusta que mis alumnos participen, intervengan, den su opinión, ¿no? Hola Loreli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Profesor. Hola Loreli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te voy a hacer una pregunta, ¿ya? No te asustes, por Ya, favor, ¿ah? profesor. Ya. A ver, una pregunta así, nivel San Marcos, pues Loreli, ¿ya? A ver, si te dicen, ¿no? Eh, en la obra Prosas Profanas, ¿ya? De Rubén Darío, se busca la belleza a través de la referencia a paisajes lejanos, tanto en el tiempo como en el espacio. ¿Qué rasgo del modernismo se aprecia, ¿no? En esa expresión? Buscar la belleza en paisajes y en tiempos lejanos. A ver, Ah, recuerda. bueno, yo diría rasgos en la naturaleza que se basa más en lo natural, esas cosas, o me estoy equivocando. No, no entiendo. Es A que yo ver, no voy a San Marcos, yo, profesor. ya, a ver. A ver, te despejo la duda, ¿ya? Ya, gracias. Te despejo la duda. Miren, la pregunta es la siguiente. Buscar la belleza en espacios y tiempos lejanos. ¿Qué rasgo modernista es? Buscar, claro, Yair, exotismo, ¿no? Si te preguntan buscar la belleza, esteticismo. Así a secas, buscar la belleza, rendirle culto a la belleza, esteticismo. Así a secas, ese es un rasgo modernista. Pero si te preguntan buscar la belleza en mundos lejanos, ¿ya? Buscar la belleza en tiempos distantes, ya, eso es exotista. Así que tengan bastante cuidado en la pregunta, ¿ya? Hay que leer muy bien las preguntas. Y esta pregunta que he mencionado, la de rasgos del modernismo, está presente también en distintos procesos de admisión, ¿ah? ¿Ya? Incluso en la uni han preguntado eso, ¿ya? En Villarreal también pueden preguntar, ¿ya? En la Callao también han preguntado al respecto. Han preguntado por rasgos modernistas, chicos, ¿ya? El esteticismo culto a la belleza. Pero si te preguntan, buscar la belleza en mundos, en espacios y tiempos lejanos, ya, eso es exotismo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué era el cosmopolitismo? ¿Te acuerdas, Yair, que me preguntaste y tuve que explicarte, ¿no? ¿Te acuerdas, Yair, que te expliqué la semana pasada qué era el cosmopolitismo? Era la búsqueda de belleza en otros lugares, creo. O Mm, que la cultura que ya, busca claro, lugares. claro, Luego dejarlos. claro, el cosmopolita se siente atraído por las novedades de su tiempo. Por eso, ¿te acuerdas que te mencioné? Revisa el poema Responso a Berlé, porque Berlé es un poeta de su época. Entonces, Rubén Darío es un hombre nacido en América Central, parte de Hispanoamérica, pero sus deseos de saber, sus deseos de conocer lo llevan a otras culturas. Conoce las novedades de la poesía estadounidense, de la poesía europea, y esos referentes contemporáneos a los que menciona en sus composiciones, a los que menciona en sus obras, lo convierten pues en un cosmopolita, ¿ya? Entonces, es como si yo en la actualidad escribiera poemas y mencionara, perdón, la serie Breaking Bad en un poema. O mencionara, no sé, por ejemplo, al ganador, ¿no? O al último ganador de la de los premios Oscar, por ejemplo, ¿ya? O mencionara, no sé, a un cantante como Andrea Bocelli, italiano. Es decir, son autores, son artistas, son intelectuales de mi época, pero de otras partes del mundo. Y los voy mencionando en mi poesía. Eso es el cosmopolitismo. Estar atento a las novedades de las culturas, ¿ya? Más sofisticadas
del presente de Rubén Darío. ¿Y cuáles eran las culturas más sofisticadas en el presente de Rubén Darío, en el tiempo de Rubén Darío? La europea, sobre todo la francesa, y Estados Unidos, que era una de las grandes naciones del mundo y que se convertía pues en una nación muy poderosa. Recuerden ustedes, a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, Estados Unidos camina pues, ¿no?, a convertirse en una de las potencias más importantes, ¿no? Y esa posición la consolida después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, eso es el cosmopolitismo, hacer referencia a autores contemporáneos, a personajes contemporáneos, ¿ya? Por ejemplo, José Santos Chocano, en Alma América menciona, Walt Whitman tiene el norte, yo tengo el sur. Y Walt Whitman pues era un autor, ¿no?, de esa época, ¿no?, de ese periodo. Rubén Darío menciona a Verlé, por ejemplo, en el libro Prosas Profanas, y Verlé es un poeta de esa época, ¿ya? Entonces los modernistas están atentos a las novedades, ¿no?, a los autores y a los artistas contemporáneos de su época, ¿ya? Eso es el cosmopolitismo. Por eso digo ahí, atención a las modas europeas y estadounidenses. En otro poema, ¿ya?, Eh, que forma parte del libro Cantos de Vida y Esperanza, Rubén Darío nos habla del presidente de Estados Unidos, ¿ya? Nos habla del presidente de Estados Unidos. Y con ello, pues, Rubén Darío nos muestra el conocimiento también, ¿no?, de las novedades, el conocimiento de lo nuevo que muestran las culturas tanto europea como estadounidense, ¿ya? ¿Se va entendiendo, chicos, qué es el cosmopolitismo? Para poder seguir avanzando, ¿ah? Ya, muy bien. Ahora sí ya entendí. Muy bien. Ya, eso viene a ser el cosmopolitismo, ¿ya? Bien, a ver. El sincretismo. Repito los versos de Chocano, ¿ya? Los versos de Chocano. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no haber sido poeta, quizás yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. ¿Qué encontramos en esos dos versos de José Santos Chocano, de su poema Blasón? Claro, la unión de la cultura española e indígena. Encontramos elementos de distintas culturas dentro de un mismo poema. ¿Ya? Eso es sincretismo, por ejemplo. ¿Ya? Eso es sincretismo, es el mestizaje, ¿no? La reunión, ¿ya?, de distintos elementos de diferentes culturas. En el poema El Cisne de Rubén Darío encontramos a personajes de distintas mitologías. Encontramos a Argantir de la mitología islandesa, encontramos a Thor de la mitología, ¿no?, nórdica, encontramos a Leda y a su hija Helena, personajes de la mitología griega, pero todos estos personajes de diferentes mitologías, de diferentes culturas, dentro de una misma obra. Eso es el sincretismo. ¿Ya? Muy bien. Hispanoamericanismo, por ahí me preguntó Jackie, ¿no? El hispanoamericanismo, ¿qué era, profe? El hispanoamericanismo es tratar de plasmar al movimiento modernista, no como un movimiento, ¿ya?, de Nicaragua, de Chile o de Argentina, sino tratar de reflejar al movimiento modernista como un movimiento que represente a Hispanoamérica. Mostrar a Hispanoamérica a través del arte modernista como un territorio supranacional, donde las fronteras han sido desdibujadas o borradas por la integración artística, ¿ya? Eso viene a ser el hispanoamericanismo en la obra modernista. Por eso el interés, ¿no?, de Rubén Darío, ¿ya? Por eso el interés de Rubén Darío de no quedarse solo en Nicaragua,
sino de visitar Chile, de visitar Argentina, de pasar por el Perú, tratando de vincular su arte con los demás artistas del modernismo de distintos países de Hispanoamérica. Plasmar un movimiento que no represente a un determinado país de Hispanoamérica, sino que represente a todo Hispanoamérica. ¿Ya? Muy bien. Hablamos de Rubén Darío, es la máxima figura del modernismo, ¿ya? ¿Con qué libro Rubén Darío inaugura el modernismo, chicos? Con Azul, muy bien. ¿Dónde lo publicó? Profe, en Chile lo publicó en el año 1888, ¿ya? Muy bien. Y la recepción de esta obra no fue de las mejores hasta que Juan Valera, un crítico literario español, terminó publicando, ¿ya? Hasta que Juan Valera, un crítico español, terminó publicando unas cartas, ¿no? De manera, pues, ¿no? Abierta. Publicó esa carta Rubén Darío en sendos periódicos. De esa manera, las felicitaciones de Juan Valera a Rubén Darío se hicieron públicas. La crítica literaria y los lectores del momento empezaron a valorar su obra de otra manera, gracias, ¿no?, a los comentarios elogiosos de Juan Valera. ¿Ya? Muy bien. Es como si alguien escribe, pucha, que nadie ha leído mi obra, nadie la comenta, nadie se interesa por mi obra. ¡Ah, qué pena! Tanto me he esforzado por hacer esto, qué pena. Y de pronto Vargas Llosa lee lo que he escrito y publica en El Comercio, publica en La República una carta donde me felicita. ¿Qué va a generar eso? Que la gente se muestre más interesada, ¿no?, en lo que yo he escrito, pues. Eso es lo que va a suceder. Juan Valera era uno de los críticos literarios más prestigiosos de su momento. Por eso, cuando publica estas felicitaciones a Rubén Darío, la recepción de su obra se hace, pues, más intensa y amigable, ¿no? Muy bien. Y Rubén Darío empieza, pues, a obtener mayor fama, ¿no? Y empieza a dibujarse como el príncipe de los poetas de Hispanoamérica, ¿ya? Posteriormente, en Argentina terminaría publicando Prosas Profanas, que terminaría siendo el libro más importante del modernismo hispanoamericano. Si con Azul Rubén Darío dijo, yo soy el creador de un nuevo movimiento, con Prosas Profanas yo no solo soy el creador, el padre de este movimiento, soy el mejor, ¿ya? Porque nadie va a lograr la perfección, ¿no?, métrica, rítmica, ¿no?, y lingüística que lleva a cabo Rubén Darío con este libro. ¿Ya? Muy bien. Rasgos de su obra. Ya sabemos que cultivó la poesía, ahí está, pues, lo más importante de su producción, ¿ya? También compuso cuentos que formaron parte de Azul, ¿ya? Cultivó el ensayo, tiene un ensayo muy famoso titulado Los Raros, ¿ya? En Los Raros no habla de ustedes, chicos, ¿ah?, por si acaso. En Los Raros, Rubén Darío habla de los autores a los que admiró. Profe, ¿por qué los llama Los Raros? Porque algo raro es distinto, algo raro es único, porque si fuese común ya no sería raro. Entonces los llama así porque considera que esos autores son distintos al resto. Y esa diferencia, ¿no?, que los aparta de los demás, los hace mejores. Ahí menciona, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, que no solo fue narrador, no solo escribió cuentos de terror o policiales, también escribió una muy brillante poesía. Encontramos poemas como El Cuervo, por ejemplo, ¿ya? O Annabel Lee, ¿ya? Sobre todo esta última que Radio Futura, un grupo musical rockero de España, terminó musicalizando, ¿ya? Muy bien. Pero el poeta al que más admiración le rinde y le tributa a Rubén Darío es a Paul Verlaine, que se pronuncia Paul Verlaine, ¿ya? Un simbolista francés que podía, ¿no?, que podía hablar de temas sexuales, pero con un lenguaje bastante, bastante sugerente. O sea, podía hacer referencia a lo sexual sin ser grosero. Hacía referencia a lo sexual sin mencionar elementos lingüísticos que se relacionaran con el pene, con los senos o la vagina, ¿ya? O sea, era muy, muy fino para cultivar, ¿no?, la poesía erótica el señor Paul Verlaine. Lo que no sucede, por ejemplo, con los compositores, entre comillas, de las letras del reggaetón, ¿no?
donde su lenguaje pues es bastante obsceno, muy directo, casi pornográfico. En cambio, Verlet era bastante cuidadoso, bastante fino, ¿no? En cuanto al uso de sus palabras. Hacía referencia con pistas, no de manera directa, ¿ya? Y eso es lo que admiró muchísimo Rubén Darío, ¿ya? De Paul Verlet. Por ejemplo, en un poema de Paul Verlet dice lo siguiente, ¿no? Dice, por ejemplo, y yo así, como se saborea una fruta, te besaba con toda la boca, un poco por todas partes, monte, valle, llanura. ¿Qué palabras está empleando? ¿Palabras vulgares? ¿Es obsceno? Dice, yo te saboreaba así como quien come una fruta, ¿no? O sea, la besaba con pasión, pues así como es una manzana, ¿no? Así, como dice una canción, te quiero comer la boca, ¿no? Pero así como quien devora una fruta, ¿no? Te besaba, dice. O sea, no es obsceno, no es vulgar, ¿ya? Eso es erótico. Y luego dice, te besaba por todas partes, montes, valles, llanuras. Ya imagínense pues a qué está haciendo referencia Verlaine, ¿no? Entonces ahí está lo sexual, ahí está lo erótico, pero no es pornográfico, porque no usa palabras vulgares, ¿ya? Y eso es lo que aprendió Rubén Darío, ¿ya? Y eso es lo que hizo que Rubén Darío admirara a Verlaine, su gran, ¿no? Exquisitez para usar las palabras y para abordar lo sexual sin ser grosero, ¿ya? ¿Se entiende, chicos? ¿Se comprende el estilo de Verlaine? Profe, Te escucho, ¿cuál Jackie, es te escucho. su nombre completo de ese autor? Ah, te ha interesado, ¿no? Muy bien. Ya, lo voy a escribir aquí, ¿ya? Ya, gracias. Por el chat lo voy a escribir, ¿ya? Se escribe Verlaine, ¿ya? Ahí lo estoy escribiendo. Paul Verlaine se pronuncia. Paul Verlaine, pero se escribe Paul Verlaine, ¿ya? ¿Lo apuntaste? Me imagino Sí, que sí, sí, ¿no? gracias. Muy bien, ya, perfecto. Incluso en prosas profanas hay un poema dedicado a este poeta, Responso a Paul Verlaine, ¿ya? Que lo he mencionado ya anteriormente cuando estaba explicando el cosmopolitismo, pues, ¿no? Que es la referencia, pues, a autores contemporáneos de Rubén Darío, ¿no? Bien. Ahora, chicos, ¿por qué Rubén Darío sería considerado el forjador de la nueva poesía hispanoamericana? A ver, ¿quién me responde? A ver. ¿Por qué Rubén Darío sería considerado el forjador de la nueva poesía hispanoamericana? Tendrían que recordar cuál es la importancia del modernismo. Antes del modernismo, todo llegaba de Europa pasando por España. Entonces recibíamos, ¿no? Los movimientos europeos, pero con la influencia española. En cambio, el modernismo rompe esa secuencia. Con el modernismo dejamos de mirar España. Es más, España termina aprendiendo de los autores modernistas. Rubén Darío va a escuelear a poetas españoles como Antonio Machado, como Juan Ramón Jiménez, como Ramón del Valle Inclán. Van a presentar una etapa modernista en sus composiciones por influencia de Rubén Darío, que recuerden que estuvo en España a finales del siglo XIX. ¿Ya? Muy bien. Entonces es considerado el forjador de la nueva poesía hispanoamericana porque con él dejamos de imitar los modelos que venían de España. ¿Ya? Eso pensé que había quedado claro la semana pasada. Menos mal que estoy haciendo este pequeño repaso, si no nos estaríamos engañando, chicos. Espero que hacer hincapié en estos puntos esté despejando dudas que quedaron en la clase anterior, ¿no? Por eso siempre se les pide, chicos, que consulten, que pregunten, ¿no? Para nuevamente realizar, pues, la explicación de los conceptos, para que no se vayan eh, creyendo saber y al final se van sin saber nada. A ver, ahora, las dos grandes escuelas que penetraron en la obra de Rubén Darío fueron escuelas poéticas francesas, como el parnasianismo y el simbolismo. Si Rubén Darío realiza descripciones preciosistas, bellas y hermosas, es por influencia del parnasianismo,
¿ya? Por influencia del parnasianismo. Pero él también nos transmite mensajes sin decirlos, ¿no? Rubén Darío nos transmite un mensaje oculto por influencia del simbolismo. Si el parnasianismo busca la perfección en las palabras deben ser las más bonitas, el simbolismo propone que el lenguaje debe ser sugerente. Por eso los modernistas, siguiendo, ¿no?, el paso de los simbolistas, van a usar las famosas sinestesias. Van a usar esta figura literaria, sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Algunos ya están googleando, me imagino. Profe, el profe ha preguntado qué es sinestesia. Tengo que googlear. Tengo que buscar. No voy a quedar. Algo tengo que responder. A ver, chicos, ¿qué es la sinestesia? Profe, no carga, profe, no carga. Demora, profe. A ver, nadie me responde, ¿ah? No, la sinestesia es una figura literaria. La sinestesia es una figura literaria, chicos. ¿En qué consiste esta figura literaria? A ver, Anderson. Hola, Anderson. ¿Está Anderson presente? Por ahí Jackie me responde, aprovechando. Es una mezcla de sensaciones, ¿no? Muy bien. Es cuando los sentidos empiezan a combinar, ¿no? Características de uno con otro. Por ejemplo, muchas chicas dicen, qué perfume más delicioso, ¿no? Es un perfume cítrico. Te pregunto, ¿perfume cítrico? ¿El perfume por dónde se percibe, chicos? ¿Se percibe por los ojos? ¿Se percibe por el sabor? ¿Se percibe por el tacto? ¿Se percibe por el olfato? Claro, por el olfato, ¿sí o no? Claro, el perfume se percibe por el olfato. Pero he dicho cítrico para dar una característica de ese perfume. Y lo cítrico es un sabor y el sabor corresponde pues al sentido del gusto, ¿ya? Entonces es una mezcla de sensaciones, es una mezcla de sentidos. Eso es lo que quiere decir sinestesia, ¿ya? Una mezcla, una combinación de sentidos. Darle características que no le corresponden a un determinado elemento sensorial, ¿ya? A ver, otro ejemplo. El sabor de tu mirada. ¿Por dónde percibo yo las miradas? Profe, por los ojos, pues una mirada se percibe por los ojos. El sabor de tu mirada. ¿Y el sabor por dónde se distingue? Por el gusto, profe. O sea, que le he chupado el ojo para saber el sabor de tu mirada. ¿He tenido que pasar mi lengua por los ojos de aquella persona para saber el sabor de su mirada? ¿Eso es lo que quiere decir? No, pues, entonces, ¿qué quiere decir el sabor de su mirada? Lo agradable de su mirada, ¿no? La belleza de su mirada. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la sinestesia sirve para no nombrar las cosas, sino para insinuarlas. La sinestesia se usa para dar pistas, para que el lector, juntando, recopilando esas pistas, pueda entender el mensaje. A eso me refiero con un lenguaje sugerente, ¿ya? Un lenguaje que no dice las cosas, que no nombra las cosas, ¿ya? Dice sin nombrar, ¿ya? Esa es la sugerencia y ese es el impacto del simbolismo, ¿ya? Muy bien. A ver, El Cisne es un poema que ya había mencionado anteriormente. Dice lo siguiente: fue en una hora divina para el cisne antes. Los cisnes antes de morir cantaban. Es decir, este cisne cantaba y moría. Pero ahora hay un nuevo cisne, dice. Cuando se oyó el acento del cisne wagneriano. Wagneriano es una palabra derivada de Richard Wagner, un músico, un compositor alemán del siglo XIX.
creador de una obra titulada, de una opereta titulada Lohengrin. Y Lohengrin era un caballero medieval, o sea, un caballero lejano en el tiempo, cuyo escudo estaba representado por un cisne. Entonces hay una referencia, ¿no? Nuevamente hacia lo estético del cisne. Cuando se oyó el acento del cisne wagneriano, y era un compositor genial, Richard Wagner, muy admirado por Rubén Darío. Entonces los gustos de Rubén Darío no solo descansaban en la poesía, sino también en la música. Y para él la música influye mucho en la poesía. Por eso habla del cisne wagneriano, de una poesía musical, de una belleza musical. Cuando se oyó el acento del cisne wagneriano, fue en medio de una aurora, fue para revivir. Es decir, esta nueva estética, esta nueva poesía representada por el cisne, no está cantando para morir, sino para nacer, para revivir. Sobre las tempestades del humano océano se oye el canto del cisne, no se cesa de oír, dominando el martillo del viejo Thor germano o las trompas, es decir, las trompetas que cantan la espada de Argantir. O sea, sobre las tempestades del océano humano, sobre las desgracias que pueden existir en el mundo humano, sobre las cosas horrendas que pueden suceder con relación a las vivencias de la humanidad, por encima de toda esta mediocridad o crisis, se eleva el canto del cisne. O sea, la belleza de esta poesía, el símbolo de esta nueva poesía que es el modernismo y que está representada por el cisne, se eleva, ¿no? Se eleva. Es más importante, trasciende más que las tempestuosas crisis que se viven cotidianamente en el género humano. Por encima de la crisis o de la miseria o de la mediocridad del ser humano, esta poesía se eleva, este arte se eleva, ¿ya? Oh cisne, oh sacro pájaro, si antes la blanca Helena del huevo azul de Leda brotó de gracia llena, siendo de la hermosura la princesa inmortal, en este terceto, Rubén Darío nos está diciendo, si antes Helena fue el símbolo de la belleza, ¿ya? Y recuerda que Helena nació de la relación de Zeus transformado en un cisne con la reina Leda. Por lo tanto, el cisne ha dado vida a la bella Helena. El cisne ha creado a la belleza. Entonces, cisne, sacro pájaro, sagrado pájaro, si de ti nació Helena, que representó a la princesa inmortal, bajo tus blancas alas, la nueva poesía concibe en una gloria de luz y de armonía la Helena eterna y pura que encarna el ideal. Ahora tú, cisne, serás el símbolo, ¿ya?, de esta nueva Helena, que es la poesía modernista. ¿Te das cuenta que Rubén Darío nos está transmitiendo un mensaje sin mencionarlo? Es un mensaje que nosotros tenemos que ir descubriendo, ¿no? Poco a poco, leyendo el poema. Les pregunto, chicos, ¿este poema que ha escrito Rubén Darío es un poema que podrán comprender las multitudes, las masas, o es un poema elitista? Claro, elitista, ¿no? Si las personas no conocen estos referentes, Wagner, Thor, Argantir, Helena, Leda, y la relación que éstas tienen con el cisne, entonces no lo van a entender, no lo van a comprender. Ahora, Rubén Darío no está escribiendo tampoco para una élite pudiente en lo económico, sino para una élite que se siente atraída por lo artístico, que tiene un espíritu noble por su conocimiento de las artes, por su conocimiento de la cultura y de las creaciones artísticas, ¿ya? Una élite culta, no una élite adinerada, ¿ya? Muy bien. Y mencionamos, pues, ¿no?, la semana pasada el libro azul. Les hablé de que este libro marcó el inicio del modernismo, ¿no? Cuando se publicó en el año 1888 en Chile, reúne poemas y cuentos. Los poemas tienen elementos románticos, ¿ya? Por ejemplo, el año lírico tiene 4 secciones. ¿Cuáles son las 4 secciones del año lírico? Autumnal, que hace referencia al otoño, ¿ya? Autumnal, que hace referencia al otoño.
Invernal, que hace referencia al verano. Invernal. Primaveral, que hace referencia a la primavera, ¿sí o no? Primaveral. ¿Qué sección faltaría, chicos? Por favor, chicos, respondan. Ahí está Anderson, que hace rato le pregunté, pero recién aparece, ¿no? Muy bien. Ya, a ver, Anderson, a ver, comenta, a ver, Anderson comenta. Faltaría estival, ¿no? ¿Y por qué no pondría veranal? A ver. Autumnal, otoño, primaveral, primavera, invernal, invierno. ¿Por qué no veranal? Profe, como que suena mal, ¿no? Veranal, como que suena medio raro, profe. Se oye mal, no es no es eufónico, ¿no? No tiene un buen sonido. Más es cacofónico, ¿no? Veranal, suena no muy agradable. Aparte, verano es una palabra que se usa de manera muy trillada, ¿no? O sea, todo el mundo lo usa, es un término muy manoseado. Todo el mundo usa, es un término muy vulgarizado, ¿no? Pero, ¿quién dice ya va a llegar el estío? Y el estío es una manera de referirse, pues, a la época ardiente del año, ¿no? Al verano. Entonces, Rubén Darío, gran conocedor del idioma, un maestro, ¿no? En la amplitud de su vocabulario, usa pues una palabra más fina, más elegante, ¿no? Menos vulgar que verano, ¿ya? Entonces, de esa manera, Rubén Darío nos va demostrando la exquisitez en el uso del lenguaje, ¿no? En el conocimiento de nuestro idioma, ¿ya? Es uno de los pocos autores, al igual que Cervantes y Góngora, que ha conocido y ha empleado, ¿no? De forma profusa, ¿no? Las palabras que forman parte de nuestro vocabulario, de nuestro idioma, ¿ya? Bien. Dentro del año lírico, en la sección titulada Primaveral, nos indica que así como la primavera hace que que los árboles den frutos, que los arbustos florezcan, que los campos, ¿no? Se llenen de esplendor, entonces es la época más apropiada para que el poeta componga sus obras, escriba sus poemas, el pintor nos muestre sus cuadros, el escultor sus hermosas estatuas. Entonces es una época para que el artista se contagie y su inspiración dé frutos, ¿no? Así como la naturaleza nos da sus frutos, la inspiración del artista también debe brindar sus frutos. Y esa relación, creación artística, naturaleza, ya es un rasgo romántico, ¿ya? Es un rasgo romántico, ¿ya? Muy bien. Ahora, los cuentos están trabajados con un fino lenguaje poético. Los cuentos no tienen nada que envidiarle en cuanto al uso de las palabras a la poesía, ¿ya? Y en muchos de esos cuentos encontramos pues la situación del artista como un ser incomprendido, ¿no? La situación del artista como un marginado, ¿ya? Acuérdate del cuento que te referí la semana pasada, El Rey Burgués. ¿Te acuerdas de ese cuento o no? ¿Ya? ¿Qué pasó con el Rey Burgués? Claro, muy bien, el Rey Burgués lo tenía todo, ¿sí o no? Poseía de todo, pero el poeta le dijo que el mero hecho de acumular cosas no te hace culto, ¿ya? El mero hecho de reunir en tu casa o en tu propiedad cuadros y libros no te hace inmediatamente, por efecto mecánico, un profundo conocedor del espíritu que esas obras contienen. No solo basta con tener las obras, no solo basta con tener los libros, hay que apreciarlos, hay que comprenderlos, hay que sacar la esencia de estas obras a través de la lectura o de la contemplación profunda. No le gustó lo que el poeta le dijo. Basta de ideales, le dijo el rey burgués, basta de jerigonzas, es decir, de palabras complicadas, porque el rey burgués quiere algo sencillo, algo simple, porque para él el lenguaje debe ser utilitarista. Debe servir para cosas prácticas. En cambio, el poeta usa el lenguaje para crear belleza. Y para el rey burgués, que representa el espíritu pues mercantilista y utilitarista, y por ende materialista, la belleza no tiene espacio, no tiene sentido. Es algo innecesario. Por eso le dice, mira, tienes hambre, porque el poeta estaba pues vestido como un andrajoso, ¿no? Como un pordiosero. Sí, señor, tengo hambre, dice el poeta. Entonces no me vuelvas a hablar de ideales ni de jerigonzas. Vete al jardín, y le dio una cajita musical. Por cada pieza de música tendrás un mendrugo de pan, un pedazo de pan.
¿Y qué hizo el poeta, chicos? ¿Aceptó o no aceptó? Sí aceptó. Se fue al jardín y cada vez que pasaba pues el rey y su comitiva, él movía el manubrio, movía la manivela y la cajita pues producía música, ¿no? Una música decorativa, sin mayor profundidad que espiritual que despertara pues, ¿no? Una reflexión acerca del arte. Y cuando llegó el invierno, la comitiva y el rey encontraron refugio dentro del palacio. El único que quedó afuera, muerto de frío y de soledad, el poeta. Entonces, la comitiva y el rey burgués, ¿qué representan? Representan a una sociedad que no sabe valorar el verdadero arte, que consideran que el arte solo pues es un mero adorno y nada más, que no conocen el espíritu que las obras artísticas almacenan en su interior, ¿ya? Entonces nos muestra una sociedad utilitarista, ¿ya? Que es incapaz de desarrollar una sensibilidad por el arte y por el artista, ¿ya? Y el poeta de este cuento representa pues a muchos artistas de esta época, que tenían que sacrificar sus ideales y realizar pues un arte comercial para poder subsistir, o tener que realizar otras actividades para poder subsistir, ¿ya? Muy bien. Ahora pasamos a prosas profanas, pero creo que el tiempo ya nos va a abandonar, así que ni bien llega pues a cerrarse esta sesión, nuevamente por el mismo enlace empezamos. ¿Está bien, chicos? A través del mismo enlace empezamos si es que se cierra la transmisión, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Prosas profanas es el mejor poemario del modernismo, es una colección de brillantes poemas, ¿ya? Algunos de estos poemas, como por ejemplo Divagación, nos muestran una idealización de París. Pero ojo, Rubén Darío en Prosas profanas no nos habla del París de finales del siglo XIX. Recuerda que Prosas profanas se publica en 1896, finales del siglo XIX. ¿Ya? No nos muestra el París de fines del siglo XIX, no nos muestra el París de calles asfaltadas, ¿ya? De edificios grises, ¿ya? De fábricas, ¿no? Que echan sus humos a la atmósfera. No, 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 no nos habla de ese París vulgar y de mal gusto. Nos habla del París del siglo XVIII, nos habla del París cuyas calles no son transitadas por mendigos o borrachos, sino por princesas, por príncipes, por hermosos y elegantes caballeros, por hermosos carruajes que son arrastrados, ¿no? Por esculturales caballos, ¿ya? Entonces nos muestra un París aristocrático, no un París burgués, ¿ya? Muy bien. Un París que ama el arte y la belleza, no el París como la Europa y el Estados Unidos del siglo XIX y de inicio del siglo XX, que abrazan, ¿no? El lucro y lo material, ¿ya? Ahora, otro grupo nos muestra un desenfadado erotismo. Recuerda que Rubén Darío, por influencia de Paul Verlaine, se siente atraído por lo erótico. Este poemario, que no, eh, esa admiración que sintió Rubén Darío por Paul Verlaine, le hizo abrazar, pues, ¿no? Lo erótico. Y el erotismo es una de las tantas manifestaciones del placer. Por eso este libro ha sido calificado como un libro hedonista. ¿Saben lo que es el hedonismo, chicos? ¿En qué consiste el hedonismo? Con H, ¿no? Hedonismo. Jair es un tipo que sabe, ¿no? No estoy seguro, profe. Pero a ver, lanza tu inseguridad. No, no importa, no tengas miedo de equivocarte. Así les dijo José Ortega y Gasset, ¿no? A los jóvenes argentinos, que tengan la valentía de equivocarse. Claro, el hedonismo es una manera de buscar la felicidad a través del placer, ¿ya? Claro, los hedonistas son epicureístas, pues, ¿no? Buscan el placer, ¿no? Como objetivo para ser felices, ¿ya? Uno es feliz dándole complacencia a esos deseos, ¿no? Que el cuerpo y el espíritu nos exigen, ¿ya? Si el, si el cuerpo pide comida, pues comida, ¿no? Si el cuerpo pide bebida, bebida, ¿no?
Hay que satisfacer estas necesidades. Uno es feliz complaciendo, ¿no?, estas necesidades. Y uno de los placeres, ¿no?, que el ser humano disfruta, y no es exclusivo en el ser humano, es lo erótico y lo sexual, ¿no? También en los delfines hay erotismo y disfrute del placer sexual, ¿ah? Se han realizado investigaciones importantes, ¿no? Y han llegado a la conclusión de que no solo el ser humano disfruta, ¿no?, del placer sexual, también el delfín disfruta, ¿no?, del sexo por placer, imagínense, ¿ya? No somos los únicos en el mundo que disfrutamos del placer sexual, también los delfines, ¿ya? Bien. Y el año pasado, en el 2019, ¿no?, la BBC hizo una investigación muy interesante, que también los delfines se drogan, ¿no? Y que lo hacen a sabiendas de que pueden, pueden disfrutar del placer de la droga, imagínense. Ustedes saben pues que el pez globo bota una toxina, ¿no?, que puede ser mortal, pero los delfines, y esto lo ha descubierto no cualquiera, sino una investigación de la BBC, que los delfines juegan con el pez globo y le dan pequeños mordiscos al pez globo y de esa manera sustraen, ¿no?, la sustancia del pez globo, que tiene pues un efecto psicotrópico, ¿no?, un efecto similar al de las drogas, ¿no? Y se ha observado en el video que está colgado en YouTube, ¿ya?, que se vuelven eufóricos, ¿no? Se vuelven eufóricos los delfines, ¿no?, tras jugar con el pez globo, ¿no? Se drogan los delfines, imagínense. Bien, bueno, nos estamos separando de lo que quería decir. Entonces, el erotismo, pues, es un placer, ¿no? El erotismo es el deseo de poseer otro cuerpo, ¿ya? La adolescencia, la juventud, ¿no?, la primera etapa de la adultez, son épocas donde la sexualidad, ¿no?, y el placer sexual adquieren, pues, una gran trascendencia, una gran presencia, ¿no? Bien. Y eso está presente en este libro, en el poema Ite missa es, ¿no?, que es una expresión latina vinculada con la religión. Esta expresión se suele decir al final de una misa. Entonces el título está relacionado con lo sagrado, ¿ya? Profe, pero el erotismo, ¿no? Eso, ¿cómo va a ser sagrado? Lo sagrado es adorar a Dios. Lo sagrado, pues, es persignarse ante una imagen, ¿no?, religiosa. ¿Cómo va a ser lo sagrado lo sexual, profe? Por eso les digo que este libro es hedonista. Para Rubén Darío, lo sagrado son los placeres que nuestro cuerpo demanda, que nuestro cuerpo exige, ¿ya? Lo sagrado es complacer esas exigencias, ¿ya? Lo sagrado es lo erótico. Por eso le pone ese título en latín que hace referencia, pues, a una expresión mencionada, ¿no?, en las misas. Si la misa tiene una característica religiosa, litúrgica, y está vinculado con lo sacro o lo sagrado, pues de la misma manera, nuestro cuerpo es nuestro templo y tenemos que complacerlo, ¿ya? Y considera que las exigencias o las demandas de nuestro cuerpo son sagradas. Lo erótico es algo sagrado, es algo litúrgico para Rubén Darío, ¿ya? Muy bien. En ese poema dice lo siguiente: y un día he de besarla con un rojo beso ardiente de mi pasión, y la vestal intacta despertará a la antigua faunesa que rugirá de amor. A ver, chicos, ¿qué quiso decir con esto el señor Rubén Darío? Y un día he de besarla con un rojo beso ardiente de mi pasión. ¿Cómo será ese beso? ¿Cómo imaginan ese beso sugerido por Rubén Darío? Te besaré con un rojo beso ardiente de mi... Claro, un beso apasionado. No es ese beso que se dan los abuelitos con cariñito, pues, ¿no? No es ese beso ingenuo que se dan los niñitos. No, 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 no. Este es un beso como el que sugirió Berlé con esos versos de que te voy a besar como quien devora una fruta, ¿no? Claro, ese tipo de beso. Ese beso en el que te van a comer los labios, en el que te están comiendo la boca, ¿no? Ya, ese beso. Y luego dice, y un día, ¿no?, ¿ya?,
despertará. Después de darte este beso, la vestal, ¿no? La vestal intacta despertará a la antigua faunesa que rugirá de amor. ¿Qué nos quiere comunicar con esto, Rubén Darío? Profe, habría que saber qué es una vestal. Una vestal es una virgen de la antigüedad romana que era sacerdotisa, ¿ya? De la diosa Vesta, ¿ya? De la diosa romana Vesta. Las vestales son vírgenes, son sacerdotisas que han jurado o que han hecho votos de castidad. Claro, Jackie, ¿no? Ese beso va a hacer que esa mujer intacta, que esa mujer virginal que recibe el beso, despierte a la antigua faunesa que rugirá de amor. La faunesa es la hembra del fauno. El fauno es mitad hombre, mitad animal. O sea, la faunesa es mitad humano, mitad animal. Por lo tanto, hay una parte animal en esa mujer que va a despertar en esa vestal con ese beso, va a despertar su lado animal, su lado instintivo. Por eso dice que rugirá de amor. ¿Quiénes rugen? ¿Los seres humanos o las bestias? Las bestias, las fieras rugen. Y dentro de las fieras está presente lo instintivo, por lo tanto lo pasional. Y lo que dice Jackie tiene mucho de cierto, ¿no? Con ese beso súper apasionado, voy a despertar la pasión y el deseo sexual de esa mujer virginal. Pero no lo dice de una manera vulgar, de una manera obscena, no es coprolálico, ¿no? O sea, no usa groserías para desarrollar esta temática. Es muy, ¿no? Muy exquisito con el uso de sus palabras. Les pregunto, chicos, ¿ustedes encontrarán este nivel en el uso de la palabra? ¿Encontrarán este trabajo de orfebrería, ¿no? Esta exigencia en el pulimiento del lenguaje en una letra de reggaetón, en una letra de Daddy Yankee, de Faraón Shadi, ¿ya? De Bad Bunny? ¿Encontrarán ese tipo de perfeccionamiento en el uso de las palabras? Difícilmente, ¿no? Por eso una cosa es lo erótico, ¿ya? Y otra cosa muy distinta, lo pornográfico, ¿ya? Lo erótico tiene arte, lo pornográfico es vulgar. Y eso es lo que uno tiene que desde pequeño aprender a diferenciar entre el mal gusto, que es vulgar, y el buen gusto, que es exquisito, ¿no? Muy bien. Y Rubén Darío pues tiene de esto último, ¿no? De exquisitez y de buen gusto. ¿Ya? Incluso para abordar temas sexuales o eróticos en todo caso. ¿Ya? Bien. En sus poemas abundan los seres mitológicos, abundan hermosas princesas y esculturales cisnes. Por ejemplo, en el poema Sonatina, que es uno de los más famosos de este libro, dice, la princesa está triste, ¿no? ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Está mudo el teclado en su clave sonoro y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Calla, calla, princesa, dice el hada madrina. En caballo con alas hacia acá se encamina el feliz caballero que te adora sin verte y que viene de lejos vencedor de la muerte a encenderte los labios con un beso de amor. El mundo que nos refiere Rubén Darío en estos versos no es un mundo real, no es el mundo cotidiano, es un mundo fantasioso, aristocrático, donde una princesa está triste porque todavía no conoce el amor. Y de pronto llega el hada madrina y le informa, tranquila princesa, que ya viene tu verdadero amor. Es un caballero inmortal porque ha vencido a la muerte. Y no viene pues en una Bayak, no viene en una mototaxi, ¿ya? No viene en su skate. Llega con mucho lujo, llega de manera majestuosa, en un caballo mitológico, en un caballo con alas, ¿ya? Para encenderte los labios, dice, ¿no? Con un beso de amor, o sea, para darte un beso apasionado, ¿no? Entonces ahí también, hacia el final, se despliega pues un inocente erotismo, ¿ya? Bien, chicos, como pueden distinguir, la obra de Rubén Darío es una obra marcada por la exquisitez, ¿no? Por la belleza suma, ¿ya? Bien, chicos, espero que ahora sí las lecciones con relación al modernismo hayan podido quedar más fijas, ¿no? En su comprensión. Ese es mi deseo, ¿no?
que ustedes aprendan, ¿ya? Que ustedes puedan conocer mejor, pues, los distintos movimientos literarios. Y más aún, este que es el primer movimiento propio o, digamos, oriundo de Hispanoamérica, ¿ya? Pregunto, chicos, ¿ahora sí se ha podido comprender mejor el movimiento modernista? ¿Se ha podido comprender mejor la labor de Rubén Darío? Ya, muy bien.